Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. En esta hora quiero compartirles algunas experiencias que he tenido muy bonitas con Dios y donde he visto la misericordia de Dios y donde he podido darme cuenta que Dios habla de diferentes maneras. Dios nos puede dar un versículo y estarnos advirtiendo de algo, nos puede dar un sueño y nos revela un versículo. Son muchas situaciones. Dios habla de diversas maneras, de una forma impresionante, de una forma maravillosa. Entonces me gustaría mucho compartir una palabra porque tuve la experiencia de hace algunos años, por ahí 11 o 12 años, donde una semana antes Dios empezó como a prepararme. Dios empezó a darme la palabra de Segunda de Reyes 20:16, donde dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque vas a morir y ya no vivirás. Y yo me quedé cuando Dios me dijo: ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Y me llevó a ese pasaje. Yo, Dios mío, me voy a morir. Señor, ayúdame. Yo decía, Él me decía que preparara mi casa. Yo decía, sí, que prepare mi casa, que prepare mi vida. ¿Cómo estoy yo con Él? Que prepare mi casa física, mis hijas, todo ordenado. Y yo hacía de todo. Y todo el tiempo oraba, yo todo el tiempo tenía esa palabra en mi mente. Y yo, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Habían ocasiones en que yo pensaba, bueno, pero pues si Dios me quiere llevar, pues ya me voy. Pero yo todavía como que tengo mucho por hacer, pensaba. Pero en ciertos momentos también decía yo, pero yo también qué hago aquí, porque había pasado por un proceso de separación con mi esposo y vi mi hogar destruido, todo acabado. Entonces yo en esos momentos no le veía como sentido a nada, no le veía sentido a mi vida, yo no veía sentido de ninguna manera. Pensaba que todo se había acabado. Entonces yo, no sé, yo empecé a prepararme. Yo le decía: Señor, ten misericordia de mí, de mis hijas. Pero si ya es el tiempo, Dios, ayúdame. Entonces empecé a experimentar algunas cosas sobrenaturales, que Dios se puede mover de diferentes maneras, o te da visiones, o sientes olores, fragancias, son muchas cosas. Y yo a veces de repente empezaba a sentir un olor a medicinas, a muchas medicinas. Era una cosa impresionante. En otras ocasiones tenía una visión donde yo me veía en una camilla, en una clínica, y iban corriendo conmigo, iban corriendo, corriendo. Y yo, Dios mío, o sea, empezaba a notar más como que se iba acercando más como el tiempo. Eso fue una cosa loca. Y yo decía: Dios mío, ten misericordia, Señor, porque me taladraba, o sea, perdón la expresión, a mí me retumbaba esa palabra constantemente: porque morirás y no vivirás. Y Dios mío, yo, Señor, ayúdame, ten misericordia, ten misericordia. Y yo decía: perdona tus pecados, perdona esto, perdona aquello. Yo decía: yo tengo que tener mi casa ordenada, no solamente en mi interior, no solamente esta casa, sino mi casa física, mis hijas, todo. Y eso fue tremendo, hasta que yo creo que pasaron por ahí 15 días, cuando yo experimenté algo. Fui a llevar mi nietecito a la guardería y regresé a terminar mis quehaceres, cuando yo acababa de mirar la hora
para, porque estaba lavando. Entonces yo acabé de mirar la hora y de un momento a otro yo no supe más de mí. O sea, yo me desmayé. Y cuando me desperté en el piso y con un dolor agudo a mi lado izquierdo en el vientre. Y, y yo le decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Mis hijas pues recién se acaban de ir a trabajar también. Y yo, Dios mío, ayúdame. Y yo no podía levantarme. Yo me arrastré hasta donde pude jalar el mantel de la mesa para que cayera el teléfono fijo, el teléfono celular. Y tuve que hacerlo así para poder, porque el dolor me daba y cuando el dolor me daba, me desmayaba. Y yo miré la hora y duraba el transcurso por ahí de 5 minutos desmayada. Y llamé a mi hija y le dije, hija, corra, que me está dando un dolor y quedo desmayada. Ella tenía llave y todo, ella entró corriendo. Yo recuerdo que como pudo, vivía en un tercer piso y ella como pudo me bajó y me llevaron a urgencias y el dolor era agudo, no paraba, no paraba, no me encontraban qué era, no sabían qué era. Los médicos decían que era una infección urinaria y yo, Dios mío, ¿qué tengo, Señor? Ya esa palabra de él me taladraba y yo, Señor, ayúdame, ten misericordia. Y el dolor no paraba, me aplicaban medicinas y el dolor se agudizaba, era peor, cada vez peor, peor, peor. Y duré 8 días sin comer porque yo no comía. Ya yo veía que mis hijas entraban llorando. Yo ya empecé a ver que yo miraba de reojo y me miraba las manos así porque era un dedo, eran 2 dedos de lo hinchada que estaba. O sea que fue tremendo, yo ya no podía respirar, me tuvieron que intubar. No me querían llevar para la UCI, cuidados intensivos. Tuvieron que hablar, gracias a Dios, se movió mucha gente linda, Dios movió mucha gente que ayudó, colaboró para que me atendieran pronto. Y a los 8 días me llevaron para la UCI. En la UCI tuve una experiencia estando pues en cuidados intensivos donde yo empecé a ver que todos los médicos, las enfermeras estaban al frente de mi habitación y estaba la ventana que es oscura, o sea, no se veía pasar gente ni nada ahí. Y yo empecé a ver que en la ventana se movían todos los cables de los aparatos que habían al lado mío, se movían así duro. Y yo llegaba y volteaba a mirar y todos los cables estaban quietos. Pero miraba hacia la ventana y volvía y veía esos cables que se movían duro. Y yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué es eso? Y el Espíritu Santo me dijo, hija, mira a tu lado derecho. Cuando yo volví a mirar, yo vi unos zapatos, unos tacones gigantes, un vestido de fiesta brillante, pero viejo, viejo, sucio, y un pelo, un mono blanco, un mono larguísimo, larguísimo, llegaba hasta los pies. Cuando yo volteé a mirar así, era la muerte. Cuando yo la miré, ella se agachó así, se tapó con el pelo así. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Vete porque todavía no es mi tiempo. El único que me puede llevar a mí es Dios. Vos no me vas a llevar. Y en el nombre de Cristo Jesús te vas ahora mismo porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y desapareció. En ese momento ya sentí a la doctora, eran por ahí 3 de la mañana, y la doctora estaba al lado mío, acariciándome la cabeza, y me decía, Martica, casi te nos vas, tú tienes a alguien que te ama mucho en el cielo. Y yo me le sonreí y le dije, yo sí, Dios me ama demasiado, Él es muy grande y misericordioso conmigo, es un Dios grande y maravilloso. Y me dijo, sí, te ama demasiado. Y ya a partir de ahí, pues a mí me tenían entubada, yo no me podía casi mover. Y empezó Dios un proceso, empecé a tener muchas visiones donde yo veía
a mi madre. Mi madre estaba, en ese entonces, estaba viva todavía. Y mi madre, yo veía como mi mamá se asomaba por una ventana y me decía, déjenme ver a mi hija, déjenme ver a mi hija. A mamá no la dejaban ir porque resulta que lo que me dio fue una bacteria. Y, y resulta que mamá no la dejaban ir a la clínica a que me viera porque podía, por la edad de ella, y ya podía ser de pronto para ella contraproducente. Luego empecé a tener visiones donde Dios me llevaba por un pasillo y yo veía una luz por una ventana y yo le decía, yo me voy a ir por ahí. Y él me decía, no, todavía no, no es el tiempo todavía. Y llegó un momento que yo le dije, bueno, Padre, eh, yo estoy a tu disposición, lo que tú quieras hacer, Señor. Si tú me quieres llevar, pero por favor ten misericordia de mis hijas. Ellas han sufrido mucho con lo que me pasó, con lo de la separación, con todo cómo se destruyó mi hogar. Entonces, por favor, Señor, ten misericordia de mis hijas. Y empezó Dios a darme palabra, ya empecé a recuperarme, hablaba todo el tiempo con él, tanto así que el Señor permitió que le predicara a los enfermeros, a las enfermeras. Ya ellas querían todo el tiempo que yo les hablara de Dios. O sea, me volví pues allá para la gloria del Señor. Empecé a predicarle a todo el que se me arrimaba. Yo les predicaba y yo decía, bueno, Señor, todo esto es un propósito. Y yo te doy infinitas gracias por darme una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, porque Dios tiene propósitos y siempre nos va a dar una oportunidad de que le sigamos en espíritu y en verdad. Yo era una mujer que estaba en el ministerio, tenía un ministerio, predicaba, estaba en muchas cosas, y a raíz de la separación yo me aparté. No dejé de congregarme, eso sí, pero sí me aparté del ministerio, me aparté de todo, me cambié de ciudad, y pero Dios